Literalmente vamos a ver un primer propósito de Dios, un segundo propósito de Dios y un tercer propósito de Dios. Muchas veces la palabra propósito es una palabra que usamos muchas veces y la definición básica de propósito es tener una intención de algo, tener una finalidad de lograr algo. Y es por eso que en ocasiones cuando emprendemos una acción, buscamos lograr cumplir un propósito. Y nosotros como evangélicos, como cristianos, la palabra propósito está en nuestro vocabulario común, es una palabra que usamos. Por ejemplo, a veces decimos o le decimos a alguien cuando está pasando una situación difícil, Dios tiene un propósito para tu vida. Y el otro que está en una tribulación horrible dice, pero ¿eso en qué me ayuda? Y luego le decimos, hoy no lo entiendes, pero recuerda que Dios tiene un propósito. Y ya por último le decimos, mira, confía en el propósito de Dios. Y más también en las fechas de un inicio de año, es una palabra que muchas veces se usa también, ¿no? Y a veces preguntamos o nos preguntan, oye, ¿cuáles son tus propósitos para este año? En filosofía también la palabra aparece cuando uno quiere descubrir, ¿y cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos acá? Entonces, es una palabra que se usa en nuestro lenguaje común y en nuestro lenguaje también evangélico. De hecho, leía un artículo que dice que la diferencia entre propósito y objetivo es que los propósitos tienen esta naturaleza más subjetiva de algo que queremos lograr, aunque muchas veces ni lo hacemos por lograr. Y un objetivo es bueno, válgase la redundancia, es más objetivo, más real. Y es por eso que algunos recomiendan que nuestros propósitos deben de llenarse de objetivos para que cuando cumplas los objetivos, cumplas el propósito. Por ejemplo, alguien dice, yo quisiera este año leer un libro. Es su propósito, leer un libro. Bueno, la idea es ponerte objetivos. Y mi objetivo es que cada día voy a leer un capítulo. Y este libro trae 10 capítulos. Pues mi propósito es que en 10 días termine este libro. Hay quienes se hacen el propósito, este año sí voy a leer la Biblia toda entera. ¿Cuáles son tus objetivos diarios? Avanzar todos los días con capítulos. Pero luego decimos, oh, mañana. Y se nos van juntando, y cuando venimos a ver tenemos un montón de capítulos que dice, mejor el otro año. Además es marzo, todavía da tiempo. ¿Cómo van con su plan de lectura, hermano? Ahora, si bien es una palabra que se ha tergiversado mucho, y vuelvo a repetir, a veces como todos acá hemos tal vez aconsejado a alguien, a veces cometemos estos errores de usarla muy superficialmente. Como te digo, estás en un funeral, la persona está llorando porque ha perdido a su ser querido, ¿y cómo le decimos? Ánimo, Dios tiene un propósito. Ya nos salimos, ¿no? Ya. La Biblia también aparece la palabra propósito. Por ejemplo, Salmo 138:8. El Señor cumplirá ¿qué cosa? Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a Segunda de Timoteo 1:9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su. Entonces, la Biblia nos dice que sí, Dios tiene un propósito. Y curiosamente, al menos en estos 3 versos, te darás cuenta que cuando la Biblia habla del propósito de Dios, no habla en plural. No habla de los propósitos de Dios. Habla de su propósito.
Es importante entender. Y a diferencia de nosotros, el propósito de Dios no es subjetivo. En nosotros sí muchas veces, porque aunque a veces nos proponemos cumplir eso que nos proponemos hacer, vaya, muchas veces no lo logramos. ¿O cuántos de tus propósitos que dijiste, ahora sí, en enero 2024, ahora sí lo voy a hacer, los lograste? Y ahora ya tenemos nuestros propósitos ahí, ¿no? Y por eso dicen los que saben un poquito, es que en el ser humano el propósito es muy subjetivo, es mucho de, me gustaría este año hacer esto, este año sí quiero viajar. Lo curioso es que no hacemos nada para lograr esos propósitos, pero sí nos autoengañamos a nosotros mismos diciendo que este año sí lo vamos a hacer. Entonces, con Dios no es así. Dios no pone un propósito de manera subjetiva para ver si lo va a hacer o no lo va a hacer. No, hermanos. Dios lo que ha dicho que hará, lo va a hacer. Un gran consuelo para ti y para mí es que, sin importar las circunstancias, sin importar que todo se nos desmorone, sin importar que las puertas se cierran o se abran, sin importar que Satanás se levante con todos sus demonios, nada ni nadie podrá lograr que el propósito de Dios no se cumpla. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el propósito del Señor? Y es aquí donde, al menos Pablo en estos dos textos, va a dejarnos entrever el propósito de Dios, pero yo hoy quiero que dentro del propósito general de Dios, quiero que veamos tres, yo los pongo también como subpropósitos, porque sé que se van a cumplir, pero están dentro del propósito de Dios. No quiero usar la palabra plural que la Biblia no usa de decir los propósitos de Dios, pero quiero decir que dentro del propósito de Dios, Dios va a hacer muchas cosas. Y aquí hay tres cosas bien importantes que Dios va a cumplir. Veamos la primera, versículo 16. Capítulo 1, verso 16. Sin embargo, dice, esto está conectando con lo que veíamos la semana pasada. Por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo, ¿qué hiciera Jesucristo? Hasta ahí, demostrara toda su paciencia. La NTV dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús, ¿qué dice? Me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores. Ya el apóstol Pablo en el verso 15 había dicho que Jesucristo vino al mundo al salvar a quienes. Y Pablo literalmente se ha puesto como el principal o el primero de los pecadores. Decíamos la semana pasada que Pablo no está exagerando. Y algo que tenemos que entender cuando Pablo escribe el verso 16 es que por más pecado que hubiera habido en la vida de Pablo, esos pecados no eran una limitante para que Dios lo salvara. Cuando Dios ha determinado salvar a alguien, así ese alguien sea el ateo más ateo, para Dios, eso no lo va a limitar. Para muestra, los que estamos acá. Él nos salvó. Y ni todos nuestros argumentos que quisimos tal vez algún día poner, o ni toda nuestra religiosidad que quisimos un día tener, limitó el propósito que Dios tenía de salvarnos. De hecho, Pablo va describiendo justamente en este orden de ideas
lo que Dios está haciendo. Y en primer lugar dice, por esto hallé misericordia. Pablo está diciendo, Dios tuvo misericordia de mí. Y es algo que Pablo le está recordando a Timoteo para decirle, Timoteo, mira lo que Dios hace cuando ha determinado, se ha propuesto salvar a alguien. Lo que Dios va a hacer con aquellos que Él quiere salvar es mostrarles misericordia. Por lo tanto, este es un recordatorio que Pablo está diciendo que lo que Él recibió de parte de Dios a su pecado no fue juicio, fue misericordia. Porque ese es el Dios al que adoramos. Un Dios que ante nuestro pecado no vino con juicio hacia nosotros, sí, vino con juicio hacia su Hijo. Pero contigo y conmigo no nos mostró juicio, nos mostró misericordia. Y qué hermoso es saber que el propósito de Dios no es como nuestros propósitos. Porque Dios dijo, te voy a salvar. Y lo hizo. Dios no dijo, para este año tengo el propósito de salvar. A ver cómo me va, porque te llevo persiguiendo varios años y nomás no te dejas. No. Nosotros sí ponemos propósitos, como te decía, de carácter subjetivo. Y siempre nuestros propósitos se van moldeando conforme a las circunstancias. Nos queremos proponer algo, pero luego las circunstancias cambian. ¿Y qué decimos? Mira, es que yo quería hacerlo, pero me salió algo y ya no puedo. Mira, no te puedo confirmar ahorita, pero dependiendo de esto y de esto y de esto, yo te aviso. Mira, es que estoy esperando un dinero. Dependiendo de eso, ya me he propuesto esto, pero dependo de esto, ¿verdad? Si mi horario lo permite, si estas cosas pasan, si esto, si mi trabajo, si esto, si lo otro. Y hermanos, ahí nos damos cuenta qué tan separado es nuestros propósitos humanos al propósito de Dios. Que el propósito de Dios no depende de ninguna circunstancia, depende de que Él se lo haya propuesto. Y es que nosotros, hermanos, cuando nos queremos poner algunos propósitos como son subjetivos, usamos esta famosa frase del, ay, le voy a echar ganas. Y perdón que se los diga y se los digo con todo amor, pero esa frase de le voy a echar ganas sinceramente no dice nada. Porque ¿cuántas veces has dicho y te has dicho que ahora sí les vas a echar ganas? ¿Y cuánto duraron tus ganas? La doctrina del echaganismo sinceramente no ayuda en nada. Y perdón, pero si tú vienes a mí a decirme que este año sí le vas a echar ganas con tu tiempo con Dios, con tu servicio a Dios, con que ahora sí te vas a congregar, con que ahora sí vas a servir, con que ahora sí le vas a echar ganas, discúlpame que te lo digo, y te lo digo desde una perspectiva pastoral, eso no dice nada. Hasta que comenzamos a establecer metas reales, objetivos medibles, que los vamos cumpliendo con la ayuda de Dios. ¿Ven la diferencia entre nuestros propósitos y los de Dios? Es como el típico, este año sí voy a hacer ejercicio. Este año sí. Es más, ya pagué un año el gimnasio. De una vez. Dice, porque solo así me voy a obligar, dice. Pero ¿a qué?
Si no comienzas con decisiones, pero un año más. Este año sí voy a pasar más tiempo con Dios. La verdad es que me he estado enfriando. Dios no ha sido la prioridad en mi vida. Mi vida, en lugar de ir para adelante con el tiempo con Dios, va para atrás. Este año sí le voy a echar ganas. Pero seguimos haciendo las mismas cosas. Seguimos siendo los mismos indisciplinados. No se trata de echarle ganas, mis hermanos, se trata de ser literalmente, o como decíamos en aquella serie cuando veíamos los salmos, brutalmente honestos para poder decir, Señor, no te amo lo suficiente, perdóname. Por eso es que la iglesia, tu servicio y mi tiempo contigo no es prioridad en mi vida. Me interesan miles de cosas antes que a ti, Señor. Aunque diga que te amo, no te amo. Porque el problema del autoengaño es ese, le voy a echar ganas. Y esa es nuestra justificación para cada vez que pasa una semana y no buscamos a Dios. La otra semana, ahora sí le voy a echar ganas. Ahora sí, pastor, apúntenme en la lista. Ahora sí me voy a anotar en el aseo. Ahora sí me voy a anotar en el servicio. Ahora sí le voy a echar ganas. No, es más, ni siquiera es un tema conmigo, con la iglesia. Es un tema tú y Dios. Acuérdate de esto, porque esto lo voy a estar repitiendo mucho, constantemente en muchos sermones. Quiero que te acuerdes de esto. Y hoy lo vamos a ver al final, creo que de este versículo. Y lo vamos a ver un poquito el miércoles también. Acuérdate de esto. Una buena ortodoxia. La ortodoxia es una teología correcta de quién es Dios. Se va a traducir en dos cosas. Algo que se conoce como ortopatía y ortopraxis. La ortodoxia correcta produce en mí una ortopatía. ¿Qué es ortopatía? Afectos correctos. Porque somos personas emocionales. Por eso es que no se trata de, ay, sentí la presencia de Dios y hasta allá aventé las sillas y caí y sigue siendo igual allá afuera. No, esos no son afectos correctos. Una buena ortodoxia produce buenos afectos bíblicos. Pero también una buena ortopraxis. La ortopraxis es acciones, lo que hacemos. Entonces, conocer más a Dios me ayuda. Eso es conocer más a Dios, ortodoxia. Me ayuda a amar más a Dios, ortopatía. Para servirle más y mejor, ortopraxis. A veces tenemos esto en desorden y decimos, no, voy a echarle más ganas llegando más tiempo a la iglesia y haciendo esto y lo otro. El problema es que descansa nuestra fe en acciones. Y tarde o temprano te vas a cansar. No, es primero mi tiempo con Dios. Y de ahí, en mí, va a hacer que ame más a Dios. ¿Y el resultado? Te voy a servir. Al cristiano ni siquiera se le debería de estar diciendo que lean su Biblia. Al cristiano ni siquiera se le debería estar diciendo que oren. Es más, Jesús no dijo que lo hicieran. Él daba por hecho que lo hacíamos. Él solo corrige. Cuando oren, dice. Cuando ofrenden. Cuando ayunen. Él da por hecho que lo hacemos. Entonces, yo lo que quiero decirte esta mañana es que si te pusiste un propósito de ahora sí le voy a echar ganas con Dios, perdóname que te lo diga. Y aquí sería bueno que busques a alguien con quien rendir cuentas, porque esa es otra. Nada más nos ponemos a nosotros ahí y entonces cuando la regamos, pues como no hay quien nos apuntale ahí alrededor, entonces acércate a alguien para rendir cuentas este año y decir, ahora sí le voy a echar ganas y voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Voy a empezar con 3 cosas. ¿Para qué me voy a meter yo con un montón de cosas? Ahora, ¿quieres un motivante? Aquí tenemos un motivante, pero Dios tuvo misericordia de ti. Hazlo no por lo que Dios te vaya a dar este año. Hazlo porque ya Dios te tuvo misericordia. No le estamos hablando para ganar algo.
Esto lo estamos diciendo porque ya hemos recibido algo. ¿O a poco no estás agradecido con Dios? ¿Entonces le va muchas ganas? Entonces, el primer propósito de Dios hacia Pablo, yo pensé que iban a decir por lo menos ahí sí, hermano, pero bueno, está bien, estamos aprendiendo. ¿Cuál fue el primer propósito de Dios hacia Pablo en este versículo? Salvarlo, ¿verdad? Porque dice Pablo, Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara a mí como principal ejemplo de qué. Hermanos, miren, de una de otra forma Dios nos usa como ejemplos. Algunos los usa o nos usa como ejemplos de lo que no hay que hacer. Entonces Pablo está diciendo, Dios me salvó, tuvo misericordia de mí, demostró, la NTV dice, su gran paciencia. Y fue una gran paciencia porque yo era el principal de los pecadores. Veamos el segundo propósito, ahí mismo en el verso 16. De esa manera, ¿cuál es esa manera? La misericordia de Dios a Pablo, la paciencia que tuvo Dios hacia Pablo. De esa manera, como fui salvado, otros, ¿qué va a pasar con otros? Se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Te soy sincero, no me gusta mucho esta traducción, creo que se pierde un poquito el sentido, pero veamos tantito la Biblia de las Américas. Pero el punto ahí está. Dice, para los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Te das cuenta que este versículo trae 2 veces la palabra para? Y la palabra para siempre va a usarse precisamente cuando se busca lograr algo. Hallé misericordia para que en mí Jesús mostrará su paciencia. Para, dice, los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, el segundo para es Pablo diciendo, y esto es bien importante, hermanos, Pablo diciendo, el Señor me salvó a mí, me mostró misericordia, me mostró paciencia, pero parte del propósito de Dios no solo es el hecho que me haya salvado a mí sin ningún propósito más. Y aquí, y lo veíamos en la clase de hermenéutica, las cosmovisiones son bien importantes y la cosmovisión del pueblo de Israel, dada por Dios, y Pablo como buen judío y ahora cristiano, su cosmovisión de Pablo es una cosmovisión del Medio Oriente, de todo ese lado del mundo, que ellos tienen una cultura de comunidad. Muchas veces nuestra cosmovisión aquí nosotros es una cosmovisión más egocéntrica. Primero yo, después yo, y si me sobra un poquito, yo. Y ojo aquí, Pablo está diciéndonos que Dios lo salvó. ¿Para qué? Para, como un ejemplo, dice, para los que habrían de creer en quién, en Él. ¿Quién es Él? Dios. Entonces, Dios no solo nos salvó para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en la salvación, sino que aunque tú nunca tengas tal cual un llamado dentro de una estructura eclesiástica como para decir es que no soy pastor, no sé tocar en ningún instrumento, no sé cantar, no sé esto, no sé aquello. Yo mire, con que el Señor me dé allá en el cielo, dicen unos, aunque sea allá en la banqueta, dicen, tirado allá. Como aquí quedaban tirados en la banqueta, que queda tirado en el cielo. No. Qué hermoso es Dios. Y vuelvo a repetir, esta es una cosmovisión bíblica que yo espero, hablando de propósitos, yo espero que como Iglesia Reformada 242 sigamos trabajando en una cosmovisión de comunidad. Porque la Biblia eso es lo que nos muestra. La Biblia, la salvación es personal, pero el Señor cuando salva a alguien, lo suma a ¿qué? A su pueblo. ¿Y cuáles son las figuras de lenguaje que Pablo va a usar para hablar de la iglesia?
familia, un edificio donde somos piedras, piedras vivas, este es Pedro, un cuerpo donde si una parte se duele, nos volteamos por otro lado. ¿No, verdad? El Nuevo Testamento, cuando la iglesia entra a la escena, por así decirlo, entra con una cosmovisión de Dios, de un elemento de comunidad. Por eso Jesucristo no viene por una persona. Jesucristo viene por un pueblo. Pablo dice, me salvó a mí, me mostró misericordia, me mostró paciencia. A los otros hay que vean cómo le van a hacer. ¿Eso dice Pablo? No. Pablo dice, lo que Dios hizo en mí, parte del propósito es que otros vean lo que Dios hace para que crean. Entonces, tu vida, mi vida, nuestras vidas como comunidad tienen también el propósito que gente te vea a ti y crean en Jesús. La pregunta es, creo que fue Kevin de Jong que hizo esta pregunta. Si Dios te contestara todas tus oraciones el día de hoy, ¿cuántas vidas se salvarían hoy? Porque muchas veces no estamos orando por nadie. Porque no tenemos esta cosmovisión de comunidad. Porque no nos interesa ni el otro. Vaya, no nos interesa a veces ni nuestra propia familia. Y esto es algo que está aquí arraigado en nosotros. Somos una familia, dice la Escritura. Sí, con muchísimas diferencias. Pero he aquí el llamado de no quedar en la superficie de las diferencias y entender que las diferencias, aunque son muchas, en últimas instancias hay elementos más profundos que nos unen. Pablo lo dirá en el capítulo 4 de Efesios, ¿qué nos une? Una esperanza, un bautismo, un Señor, un Espíritu. El Espíritu que está contigo, está conmigo, no tenemos otro diferente, es el mismo Espíritu Santo. Ok, está bien, a ti no te gusta esto, no te gusta aquello, a mí sí, X, Y, son diferencias superficiales, pero tú y yo tenemos la misma esperanza de que Cristo venga y nos vayamos con Él, a pesar de nuestras diferencias. Ok, no compartimos algunas cosas, vaya, hasta en teología podríamos ver que habrán teologías, doctrinas secundarias o terciarias que no estoy de acuerdo contigo, pero tú y yo tenemos a un mismo Señor y Salvador que es Jesucristo, y eso nos debe de animar a seguir y a evangelizar y sumarme a lo que Dios está haciendo en mi iglesia. A veces me quiero sumar en lo que están haciendo otras iglesias, y qué padre si puedes, pero vaya, como dice el Proverbio 1500, somos candil de la calle. Empecemos a valorar la iglesia local, porque aquí Dios te puso. Y espero no me malentiendan. Los cristianos tenemos problemas con algunas palabras. Le tenemos miedo a las palabras. Y como no sabemos qué hacer con Roma, dejamos de hablar ciertas palabras. No usamos la palabra credo, catecismo, porque luego no. Y una palabra a la que le tenemos miedo, que ni la usamos, es la palabra católico. Pero la palabra católico, si buscan un diccionario, es universal.
Ahora, de hecho, en traducciones de los credos, pues ya hay quienes ya no ponen la palabra católica, ponen la palabra universal. Pero en esencia, cuando se habla de una iglesia católica en Roma, se habla de una sola iglesia diseminada en todo el mundo. Jesucristo no viene por denominaciones. Jesucristo viene por una iglesia, su cuerpo, su familia, su edificio. La pregunta es, ¿eres tú parte de esa iglesia? Ahora, tú dices, sí, soy parte del cuerpo de Cristo, el cual cuando Él venga nos vamos con Él. Va, súper. Pero en esta dinámica de Dios, lo que Dios ha hecho en su providencia y en su soberanía es establecer a lo largo del mundo pequeñas iglesias locales. Y en cada iglesia local ha puesto a personas específicas. Ok, si Dios te puso aquí, es porque Dios entonces espera que desde aquí tú sumes a la misma cosmovisión que en últimas instancias, cuando sumamos a la iglesia local, estoy sumando a la iglesia universal. Y entonces desde acá oramos por la iglesia perseguida, oramos por los eventos de otras iglesias, oramos por los pastores que están pasando situaciones difíciles, oramos por pastores que tal vez nos gustan como predican, oramos por tantas otras cosas, pero siempre en un contexto de Dios me puso en una iglesia local para servir en la iglesia local. Ok, y dices, es que hay muchas cosas que en mi iglesia local no me gustan, y esto y lo otro y aquello. Mira, te lo voy a decir con temor y temblor. Perdóname de una vez que te lo diga así. Necesitas entonces, si tus contras de tu iglesia local que no te gustan son más que las que te gustan, mi pregunta es, ¿no será que estás en un lugar donde Dios no quiere que estés? Porque qué triste es que seamos cristianos en una iglesia local donde no nos sumamos a nada, nos volvemos críticos de todo. Pero entonces mi pregunta es, ¿y a qué es lo que Dios te llamó? Porque eres de bendición. Eres de ejemplo. Tienes al Espíritu Santo, tienes dones, tienes talentos. Mi pregunta es, ¿estás donde Dios quiere que estés? Porque parte de un propósito pastoral es ayudar a las personas a ubicarse donde Dios quiere que estén para servir. Y ahí no implica cargos, pero no implica títulos. Ay, es que yo quiero para anciano, yo quiero para líder, yo quiero para esto. Mira, hermano, hermana, deja de andar buscando títulos. Dios me trajo a esta iglesia imperfecta en muchos casos, imperfecta en muchos elementos, pero Dios me trajo aquí, me puso acá para sumar. Yo quería ser el copastor de Miguel Núñez, pero está muy lejos. Bueno, ya no, pues, para esto alcanzó. Ni modo, no te alcanzó para tu Paul Washer, para tu Sugel Michelin, no te alcanzó, pues, para esto alcanzó. Pero aquí dices, aquí Dios me puso, aquí Dios me trajo, aquí voy a servirle al Señor y desde acá sumo a la iglesia del Señor. Y cuando el Señor venga, que me encuentre sirviendo donde Él me puso. Gloria a Dios. Pasan años y todavía es que no, porque es que lo pintaron de blanco. Yo quería de guinda, porque, bueno, ya no de guinda, ahora de... La cosmovisión de Pablo es, me salvó a mí, ¿verdad? ¿Para qué? Para los que habían de creer. Mi pregunta para ti es, ¿conoces a los que han de creer? ¿No? Yo no los conozco. Me encantaría conocerlos para ir más rápido. No, nosotros no sabemos quiénes van a creer. Y nuestro trabajo no es averiguar quiénes. Nuestro trabajo es predicarle a todos. Por lo tanto,
Cuando sirves al Señor, cuando oras, cuando te congregas, cuando compartes en tu trabajo, cuando cumples lo que Dios te mandó a hacer de lunes a viernes en tu trabajo, en tus actividades, en donde Dios te haya puesto, estás cumpliendo lo que Dios te mandó a hacer. ¿Te acuerdas que Pablo habla que hay en la casa? Lo va a hablar creo que en 1 y 2 Timoteo, cuando habla de los vasos, ¿te acuerdas? Dice que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Qué vasos seremos nosotros? Hemos sido vasos receptores de misericordia. Y tus dones y tus talentos son necesarios en la iglesia local. Déjame decírtelo así, iglesia, cada uno de ustedes es de bendición su vida. Son de bendición mis hermanos, mis hermanas. Y si Dios en su soberanía te ha permitido estar acá, yo te pido que vayan, vuelvo a repetir, no por un tema de un ministerio, no por un tema conmigo, no. Tú y Dios, acuérdate, conocer más a Dios para amarlo más y servirle más. De eso se trata. No se trata de andar buscando cargos. Lo veíamos hace 2 miércoles, Salmo 103, verso 10 y 11. No nos ha tratado, dice el salmista, según nuestros pecados. No nos pagó conforme a nuestras iniquidades. Porque como están altos los cielos sobre la tierra, así es grande su misericordia, dice Pablo, para los que le temen. Y eso ha hecho con nosotros. De una manera más poética, Agustín lo escribe en sus Confesiones, libro 1, capítulo 4. Agustín dice: ¿quién eres tú, Dios mío, y a quién dirijo mis ruegos, sino a mi Dios y Señor? ¿Y qué otro Dios fuera del Señor nuestro Dios? Agustín decía: tú eres sumo y óptimo, tu poder no tiene límites, infinitamente misericordioso y justo, al mismo tiempo inaccesiblemente secreto y vivamente presente, de inmensa fuerza y hermosura, estable pero incomprensible. Eres inmutable que todo lo mueve. Me encanta eso. Nunca nuevo, nunca viejo. Todo lo renuevas, pero haces envejecer a los soberbios sin que ellos se den cuenta. Siempre activo, pero no siempre quieto. Todo lo recoges, pero nada te hace falta. Todo lo creas, lo sustentas y lo llevas a la perfección. Eres un Dios que busca, pero nada necesita. Para muestra nuestra salvación. Dios no nos necesitaba, pero aún así nos buscó. Qué hermoso Dios, el Señor. Ardes de amor, pero no te quemas. Eres celoso, pero también seguro. Cuando de algo te arrepientes, no te duele. Te enojas, pero siempre estás tranquilo. Cambias lo que haces fuera de ti, pero no cambias consejo. Nunca eres pobre, pero te alegra lo que de nosotros ganas. No eres avaro, pero buscas ganancias. Nos haces darte más de lo que nos mandas para convertirte en deudor nuestro. Pero ¿quién tiene algo que no es tuyo, Señor? Nos pagas tus deudas cuando nada nos debes. Nos perdonas lo que debemos sin perder lo que nos perdonas. ¿Qué diremos de ti, Dios mío, vida mía, mi dulzura? Aunque bien poco es en realidad lo que dicen del que te habla. Pero mira cómo termina Agustín esta sección diciendo: ay de aquellos que callan de ti, porque teniendo el don de la palabra se han vuelto mudos. No nos volvamos mudos, hermano. Cuando hemos sido testigos de una gran salvación en nuestras vidas. Esto es lo que va mostrando Pablo. Primer propósito, dentro del propósito, por así decirlo. Dios me salvó. Segundo propósito, la salvación es para que otros conozcan de Cristo y para los que habrían de creer que Dios ya sabe quién es, vengan a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero veamos el último propósito en el verso 17. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Juan Calvino dice que estas palabras son gratitud expresada de una manera tan increíble. Y es que mira, ¿puedes poner la imagen donde viene la palabra gracias, por favor? La de toda la serie. Esa. Mira cómo vamos. La G, versículo 12.
Gracias por fortalecerme, tenerme por fiel y llamarme a servir. ¿Te acuerdas? Versículo 13. Pablo recordando quién era. Era un blasfemo, perseguidor y agresor. Recuerda de dónde Dios te sacó. Verso 14. Ante la abundancia de tu pecado hay abundante gracia que produce fe y amor. Verso 15. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. 16. Inicia una nueva vida, lo que estábamos viendo. Él mostró misericordia a mí y la A para ayudar a otros que conozcan a Cristo. Y terminamos con la S. Solo a Dios la gloria. Esta es una doxología. Lo que te decía. Y la doxología no es otra cosa que una alabanza de un corazón agradecido. Y Pablo, lo veíamos hace unos sermones atrás, Pablo es un hombre que constantemente vive agradecido, y cuando hay agradecimiento en el corazón del creyente, por inercia, por consecuencia, el corazón agradecido va a alabar a Dios, va a adorar a Dios. Si no hay adoración en tu vida es porque te la pasas quejando. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 15 al 16. Mira lo que dice. La cual manifestó a su debido tiempo. Pablo está hablando de un tema y de repente llega al punto de el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Verso 16. Mi inmortalidad habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea honra, dominio eterno. Amén. Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Filipenses 4:20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11, capítulo 11, verso 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O a quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él, para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Este hombre está hablando de cualquier tema. Y de manera a veces como acá, ni siquiera es el final de una carta. Él está hablando de los falsos maestros, ¿te acuerdas? Y de repente él empieza a decir, el Señor hizo esto conmigo, estoy agradecido, para que otros conozcan. Y se sueltan a alabar a Dios. Se suelta en una adoración. Ahora, aquí hay un elemento profético. Porque te pregunto algo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Allá, mira, ya no nos va a tocar barrer. Allá ya no te tienes que anotar en la lista de aseo o de servidores. Mira, allá ya no vas a diezmar. Ni aquí, díselo. Y ni aquí lo hago. Allá vamos a hacer una cosa. Y es. Ahora, humanamente, eso como que cuesta hilar esa idea. ¿Por qué? Porque dices, bueno, pero ¿por cuánto tiempo? Y cantar 5 alabanzas ya. Ya se tardaron. Y luego todo nos molesta, ¿no? Está muy alto, está esto, lo otro, y nos dices allá. ¿Qué grupo irá a tocar? Dices. Que no brinque, no va para el cielo. Ahora, obviamente Dios en su soberanía y en su sabiduría guarda nuestras mentes de entender a grandes rasgos lo que allá hay, cómo va a ser.
Pablo dice que se llegó al tercer cielo, pero no tuvo como la opción de poder hablar de todo esto. Pero, y tenemos como de repente ventanitas al cielo, como para que nuestro corazón se llene de esperanza de saber hacia dónde vamos. Y hay 3 ventanitas que yo quisiera mostrarte. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4, verso 8 al 11. Porque para allá vamos. Entonces, quiero que veas la línea de pensamiento. Una, Dios nos salvó, ¿verdad? Mostró misericordia en ti. 2, Dios quiere usarte, ¿verdad? En el contexto de Pablo, ¿para qué te quiere usar? ¿Verdad? Por ejemplo. Y mediante ese ejemplo, con palabras, hay del que no habla, dice Agustín, ¿verdad? Que tú compartas el evangelio para que otros crean en Cristo Jesús, ¿verdad? Ok. Primer propósito se cumplió, ¿verdad? Segundo propósito, ¿cómo vamos? Ahí vamos. Ocupado. Ahora, ¿todo esto para qué? ¿Para qué queremos que venga más gente a la iglesia? ¿Para cubrir los gastos? También. ¿Para qué queremos más gente en la iglesia? Una buena pregunta. ¿Ah? ¿Es solo para decir que nuestra iglesia tiene tantas personas? ¿Es para construir un megatemplo? Pablo dice, Dios me salvó para que otros crean en Él. Ok, ya vienen los que creen en Él. El propósito es que está en el verso 17 de 1 Timoteo. Para que juntos, cuando Cristo venga, entonces una cosmovisión cristiana es, queremos que más personas vengan a la iglesia porque queremos que conozcan a Cristo y sean salvos. Porque mira, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. No te los imagines, por favor. Por Apocalipsis no es para que nos imaginemos las cosas. Y dice, y día y noche no cesaban de decir qué cosa. Verso 9. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor, acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres, Señor. La gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creados. Capítulo 5, verso 9 al 14. Entonces, ¿qué estaban haciendo esta gente? Adorando, día y noche. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente, aquí está, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros, hermanos. Qué hermoso es esto. Verso 10. Y los has hecho un reino y sacerdotes. Ahora, ¿por qué Dios te ha hecho sacerdote? Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los únicos que podían ofrecer un sacrificio a Dios. Y respetando eso, Dios dice, ahora, tú, quien ya te salvé, para mí, dice Dios, tienes un sacerdocio. Por eso en el Nuevo Testamento, Pedro también lo va a decir, que tenemos un sacerdocio, todos, por el mediante cual ofrecemos sacrificio de alabanza. Y eso es lo que vamos a hacer, es parte de nuestra identidad. Para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra, príncipes y princesas. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era, ¿cómo decir?
Incontables. Son los que dice Pablo aquí, los que habrían de creer. Pero Pablo lo está hablando en futuro porque esto ya está en el futuro. Aquí ya están todos los que creyeron. Pero Pablo dice, hay muchos que habrían de creer. Y en nuestras familias, yo creo, por fe, en tu trabajo, en tus círculos sociales, hay gente que va a creer. Y que quizás Dios te puso precisamente en esos círculos sociales para que tú les prediques, para que lo conozcan a Él. Verso 12, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. ¿Dónde te gustaría estar ahí? ¿En el cielo, en la tierra o debajo de la tierra? Está sentado en el trono. Esto es una mirada un poquito de Filipenses cuando dice, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, en el cielo, debajo de la tierra. El que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Cuatro seres vivientes decían, amén. Los ancianos se postraron y adoraron. Capítulo 7, verso 9 al 12. Después de esto miré y vi una gran multitud nuevamente que nadie podía contar de todas las naciones. Y ahí entra México, tribus, tu tribu, pueblos, nuestro Tuxtla, lenguas, nuestro Tuxtleco, de pie delante del trono y delante del Cordero. Queremos que más personas vengan a la iglesia porque queremos que sean salvos para que ese día estén ahí. Queremos que más personas vengan a Cristo porque queremos verlos vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Queremos que más personas vengan a Cristo para que clamen a gran voz que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles, este miércoles vamos a hablar un poquito de los ángeles, ojalá puedas venir, vamos a entrar un poquito a la angelología. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, queremos que más, este es el tercer propósito. El primero, Pablo dice, me salvó, ya te salvó. Dios ya cumplió ese propósito en tu vida. Número 2, Dios quiere que a través de ti otros lo conozcan. Es lo que está haciendo Dios. Y número 3, es para que entonces juntos adoremos al Señor por toda la eternidad. Y qué hermoso es que Dios nos tome en cuenta para su propósito. Ahí dice que habrá una gran multitud que nadie podrá contar de las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Déjame decirte que ese es el tercer propósito de Dios para tu vida. Y nada ni nadie va a lograr que eso no suceda. Tu vestidura blanca ya está esperándote. ¿Cuántos la quisieran tener hoy? ¿Hoy? Tú ya estás tomado en cuenta. Pero no cerremos nuestra mirada. No nos volvamos egoístas con esto. De que nos deje de importar los que no conocen a Cristo. Porque el gran misterio que se destapó en el Nuevo Testamento es, decían los judíos, ¿cómo es posible que ahora los gentiles vengan a la salvación?
Miren, hermanos, y concluyo con esto. Estoy preparando una serie de enseñanzas para preparar a consejeros bíblicos acá en la iglesia. Y parte del material que estoy trabajando es precisamente el abuso del poder dentro de las congregaciones. Vamos a ver aliviar unas cosas en su momento. Pero decía una autora, los nazis mataron a millones de judíos básicamente con el argumento de querer tener una raza pura, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que para sus ojos de los nazis no eran puros, los mataban, los quemaron, el holocausto. Y nos horrorizamos de eso, ¿sí o no? Pero no estamos lejos de los nazis. Cuando yo mismo levanto barreras, muchas veces, aún en mi iglesia local. Porque veo al otro y usando este lenguaje, no lo veo con la pureza que yo necesito para que entre a mi círculo. Porque no piensa como yo. Porque no entiende las cosas al igual que yo. Entonces, es mi hermano en Cristo, sí. Pero levanto una barrera y sigo. En el cielo no es así. Y parte de nuestro llamado como iglesia local es que tenemos que hacer una diferencia con el mundo, porque eso se ve en el mundo. Tú y yo que tenemos una esperanza diferente, una cosmovisión diferente, debiera ser diferente aquí. Pero entonces, ¿qué nos pasa, hermanos? Nuevamente, primer propósito, Dios ya nos salvó. Segundo propósito, que Dios te use, déjate usar por Dios. Y el tercer propósito, que se va a cumplir, porque es su propósito. Un día estaremos todos juntos adorando al Señor. Yo sigo orando para que un día, cuando estemos ahí, verlos a todos ustedes, pero ver a más gente. Dentro de esa más gente, quiero que mi mamá esté ahí, y su esposo, que mis 5 hermanos, que mis vecinos, que mis suegros. ¿Quién te gustaría verlos allá? Ya sé, no depende de ti, pero sí depende de ti orar y hablarles, invitarles, insistir. Porque hermanos, por mucho profeta que aparezca, cosas no van a ir mejorando. Las cosas van a ir empeorando, porque Cristo viene. Lo mejor viene para la iglesia, sí, pero cuando estemos allá. Mientras tanto, echarle ganas. Un momento y ora con el Señor. Tú sabrás que vas a orar. Me ayudan los de la alabanza, mi garganta.